Entonces, empezamos a organizar nuestra colectividad, nuestra tierra. Uno tiene que sentirse valiente, dejar el miedo y mejor nosotros mismos. Nosotros no vamos a decir que eso es un pasado y ya se pasó. No, al contrario, es parte de nuestra dignidad, es parte de la memoria. Le digo al diputado que llega a lavarle el coco a cada uno de ustedes, que se coman las piñas. Tomando decisiones sobre nosotras como si no tuviéramos boca. Pues en las calles nos van a ver. Hasta que se haga costumbre la dignidad. La policía es más represiva, pero no es solo la policía, es el Estado. Es que ya el partido político que esté arriba ya no lo va a resolver. Que dice ser un gobierno cristiano, socialista, solidario. Que dicen que tenemos derechos, pero ¿dónde están los derechos de nosotros? Sí dicen que tenemos. Pero mi madre luchó organizada. Pues esas compañeras, estos compañeros no están solos y aquí venimos a decirles eso. Radio Machete. Seguir teniéndonos. Porque son los mismos pueblos. Todas las personas. Justicia. Rebeldía, resistencia. Organícense para que así sientan que estén libres ustedes. Radio Machete. Radio Machete. Saludos, machetero, machetera. Les saluda el colectivo de comunicación popular, alternativa, disidente o como se llame, Radio Machete. Nos volvemos a encontrar en otro programa, un día más, en medio de una pandemia necia que no acaba, que no termina, que nos sigue encerrando. Pero, ¿cómo va a acabar si la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 está cargadísima de capitalismo? Y el capitalismo solo podrá acabarse desde la organización comunitaria, la resistencia, la hermandad y el apoyo mutuo entre las comunidades y nosotras y nosotros a nivel individual. Así que, como siempre, le invitamos a escuchar este programa y a estar atento y atenta a la contrainformación que generamos desde Machete y otras colectivas hermanas. Saludamos fraternalmente a las compañeras y compañeros que están de lleno en la generación de otro tipo de información, esa que no le va a contar Teletica o CNN, sino que se reúnen a construir la revuelta radial y otras locuras contrainformativas. Un fuerte abrazo a Noticias desde Abajo, Radio Zapote, Radio Curruf, La Zarzamora, Agorazol, a las radios comunitarias del Copín, Radio 8 de Octubre y tantas otras radios hermanas que sostienen este esfuerzo radial que conecta a diversos países de América Latina y el mundo. Saludamos también a los compas y a las compas de Radio Cronía, que recién se unen a la locura de la revuelta radial y que también retransmiten este programa. Un saludo especial también a Radio Temblor de Panamá, que retransmite Radio Machete, y Más allá de la cortina, otro espacio de diálogo contrainformativo en Costa Rica. Machetero y machetera, el día de hoy tenemos un programa cargado de contrainformación. Primero, para iniciar, tenemos una segunda entrega de los reportajes de la zona sur que armamos con las compas de Voces Nuestras y compañeros de la Coordinadora Lucha Sur-Sur. En esta ocasión, compañeros de la Secretaría que acompaña al Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Heccho Huacpa del territorio Bribri Iriria Sacá, conocido como Cabagra, son quienes nos acompañan hoy en esta segunda entrega de reportajes. También celebraremos una victoria comunitaria, porque es posible resistir, organizarse y tener pequeños triunfos por la vida digna. Es por esto que nos unimos como Radio Machete a la celebración de la fuerza comunitaria, de la fortaleza que da esta organización a los ríos, a los bosques y tantos bienes comunes que el gran capital patriarcal nos quiere arrebatar. Así, celebramos junto al Movimiento de Ríos Vivos y al Comité en Defensa del Río San Rafael la sepultura del proyecto hidroeléctrico sobre dicho río. Solo la organización comunitaria y la alegre rebeldía nos garantizará una vida digna, un futuro para nosotras y las que están por venir. Les compartiremos durante el programa El Chapuzón, una producción del Movimiento Ríos Vivos, que en esta ocasión está marcada por la alegría, la organización y la celebración del triunfo sobre la concesionaria del PH San Rafael. También tendremos un reporte desde Guatemala, donde escucharemos a Julie Abbott, una amiga machetera, compañera feminista y activista social de Guatemala, quien nos cuenta varios aspectos que envuelven el asesinato de Domingo Choc a inicios de junio del presente año en la aldea del pueblo maya Quechí, conocida como Chimay, esto a causa de su espiritualidad. Dirigiremos la mirada hacia Guatemala,
específicamente hacia los pueblos indígenas y su cosmovisión maya, su espiritualidad y su medicina, donde ser una persona terapeuta o guía espiritual indígena ha costado en los últimos 16 años el asesinato de 20 personas. Donde no solo significa la desaparición física, sino que es un acto derivado de muchas otras manifestaciones presentes en Guatemala que terminan de fortalecer un sistema capitalista, colonialista, voraz y que permite que se desarrolle una incapacidad en el diálogo o en el reconocimiento con los y las otras personas diferentes a sus medidas, ideas y formas de vivir. Repasaremos en la voz de Julie algunos aspectos para comprender cómo la suma de muchas acciones políticas, fundamentalismos religiosos, actos de discriminación y violencia estructural terminan en actos de agresión, como el caso en análisis, y nos da cuenta de que este asesinato no es aislado y tampoco azaroso. También queremos reflexionar cómo estas acciones no son ajenas a las ocurridas desde hace muchos años ya en territorios originarios de la zona sur de Costa Rica, donde los pueblos indígenas han sufrido diversos tipos de agresión, insultos, destrucción de cultivos, amenazas directas a su integridad y que recientemente han acabado con la vida de 2 líderes indígenas. Sergio Rojas Ortiz en el territorio Bribri de Salitre, asesinado en 2019, y Jerry Rivera Rivera en el territorio Broran de Térraba en febrero de 2020. Para cerrar, y como siempre, compartiremos música y nuestra ya muy presente sección de la guarida, la cual esta vez nos llevará hasta las montañas del sureste mexicano, donde escucharemos un cuento escrito por el subcomandante insurgente Galeano. Hola compas de Radio Machete, les saluda la voz nativa y les invito a escuchar mi nueva canción Nadie es Ilegal, para difuminar esas fronteras que nos han impuesto y para acompañar a los y las compas que han tenido que emigrar más que por gusto, por necesidad. Así que pueden buscarla en todas las plataformas digitales y pueden escucharla acá en Radio Machete. Nadie es ilegal. Nativa. No es un día igual a los demás. No ha salido el sol y su corazón no para de vibrar. Toma una decisión, no por gusto, sino por necesidad. Emprender un largo viaje hacia la soledad. La voluntad la atraviesa su familia y sus hijos, razón por la cual emprende este acertijo. Dejar su país para tocarle la puerta al vecino y que el destino ponga trabajo en su camino. Se despide de su vida, no sabe por cuánto tiempo. Todo listo en la frontera, brinca el procedimiento que han impuesto para decidir lo que es tuyo y lo que es nuestro. Nadie es ilegal. Aquí nadie es ilegal. Aquí nadie es ilegal. Dejar todo atrás para encontrar la paz. Pasar bajo las fronteras, más solidaridad. Dejar todo atrás para encontrar la paz. Pasa bajo las fronteras. Dejar todo atrás para encontrar la paz. Pasa bajo las fronteras, más solidaridad. Dejar todo atrás para encontrar la paz. Pasa bajo las fronteras. Del bus, la última parada, a su alrededor observa luces de madrugada. Un hotel lo anuncia, un cartel luminoso. Una larga noche entre el miedo y el reposo de una ciudad desconocida. En su corazón la esperanza está expandida. Al salir el sol será el primer día de una nueva lucha. Racha de violencia lleva en su espalda, valiente, fuerte. Refleja su mirada, sangre caliente, centroamericana. Bienvenida hermana, la tierra no es de nadie. Bienvenido hermano, caminemos de la mano. Aquí nadie es ilegal. Aquí nadie es ilegal. Dejar todo atrás para encontrar la paz. Pasa bajo las fronteras, más solidaridad. Dejar todo atrás para encontrar la paz. Pasa bajo las fronteras. Dejar todo atrás para encontrar la paz. Pasa bajo las fronteras, más solidaridad. Dejar todo atrás para encontrar la paz. Pasa bajo las fronteras. Nadie es ilegal.
Nadie es ilegal. El arroz viene de China, fina, la pizza italiana. Tu Dios es judío, mi música es negra mexicana. La novela de la suegra, los números árabes, la democracia griega. Las cosas traspasan las fronteras, los humanos estancados en trincheras mentales. Prisioneros de territorios banales. Hace rato que somos lo mismo, dando vueltas en un mismo abismo. Nadie es ilegal. Viajamos hasta el territorio Bribri Iriria Saka, conocido como Cabagra. El pueblo Bribri que habita este territorio también sufrió la escalada de violencia que se vivió contra los pueblos originarios de la zona sur en los meses de febrero y marzo del 2020. La particularidad en este territorio es que la Asociación de Desarrollo encabezada por Rafael Delgado tiene un grupo de seguridad que vela por los intereses de las personas no indígenas y en detrimento de los y las recuperadoras bribris de Iriria Saka. Ese grupo de seguridad es conocido como Los Negros. Escuchemos la segunda entrega de los reportajes elaborados entre la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras y Radio Machete. Mi nombre es Eli Ortiz Torres y nos encontramos en el territorio indígena Iriria Bribri Saka, conocido como Cabagra. En nuestro territorio hemos venido sufriendo la escalada en varias formas. Por ejemplo, vemos que el grupo de los negros que conocemos acá en el territorio como los Yurlepa, es un grupo que en primer lugar están complementados de personas que aún no comparten nuestras ideas y también son personas que aún no conocen nada de este territorio. Hablo de casos de personas latinas que están metidos en ese grupo y de otras personas de otro grupo de etnias, como en este caso Cabecar, que están tomando las riendas de ese grupo también, que aún no hablan el idioma ni tampoco comparten nuestras culturas en nuestro territorio. Dentro de este tiempo que vamos, lo que estamos viviendo hizo muchas olas de violencia. Por ejemplo, se emprendieron con los recuperadores de los territorios. Hubo muchas amenazas de que si se iba a recuperar una tierra, ellos iban a intervenir con la Fuerza Negra para que no se hicieran esas recuperaciones dentro del territorio. Y otra cosa que también nos preocupa, por ejemplo, cuando tomaron parte del territorio para estar a ambos lados, en este caso hablo del lado de la zona de Capri y la zona de la salida hacia Buenos Aires, las Brisas, donde hicieron retenes, y creemos que aún esos retenes fueron injustamente, porque para mí, en mi forma de pensar, algunos lucraron cobrando un porcentaje a los camiones que ingresaban, dejar con comidas o cosas al territorio, cobrándoles 5,000 y a otros 2,000 colones, que no sabemos cuál fue su fin de eso que hicieron. Y lo que nos preocupa, por ejemplo, en el lado de las Brisas, es que en nuestro territorio, que sabemos que fue mojonado por el Estado al lado de la parte entre las Brisas y Santo Duiges, no están asentados en esa propia línea, sino que se vinieron a hacer eso en el Alto de las Brisas, cosa que nos dejan con muchas dudas que por qué ahí, dejando una parte de nuestro territorio más abajo y que aún no compartimos, porque sabemos que aún así no es nuestra línea ancestral, pero sin embargo ni en lo establecido actualmente por la línea que dio el Estado. Bueno, nos encontramos en el territorio indígena Iriria Bribri Saka, conocido como Cabagra, y mi nombre es Reinaldo Morales Mayorga y pertenezco al clan de los Usecu Murepa. Bueno, lo que ha pasado acá es que, bueno, como miembros del territorio del Consejo de Mayores, nos sentimos un poco consternados por el asesinato de nuestros hermanos dirigentes, don Jerry Rivera y don Sergio Rojas. Cuestión de que han aprovechado las entidades de acá, como la Asociación de Desarrollo, para empoderar a un grupo que le llaman seguridad comunitaria, pero la comunidad lo reconoce como guardaespaldas del presidente de la Asociación de Desarrollo, porque ellos, a través de sus directrices que dé la Asociación de Desarrollo, el presidente, es lo que a ellos atienden. Actos que han aprovechado ellos para empoderarlo en contra de los recuperadores de tierras de acá del territorio, Cabagra, y de hecho que en febrero y marzo, que se hizo una recuperación en Imadicol, el presidente de la asociación había sacado una nota donde él dijo que ellos iban a empoderar a la fuerza comunitaria para resguardar a los no indígenas, como también a los indígenas que estaban haciendo, dice que usurpados violentamente por estos recuperadores. Acto que no es cierto, es ilegal. Cada miembro de la comunidad que está ejerciendo es reclamando un derecho, el derecho a la propiedad o el derecho a ejercer la tierra, el terreno, pero sin violencia. Nada más que ellos alteran la nota para hacer ver que son los recuperadores los violentos.
Este grupo no responde a la cosmogonía ni a los modos del pueblo bribri de Cabagra, sino a las disposiciones de Rafael Delgado Delgado, presidente de la Asociación de Desarrollo. Bueno, es un grupo de personas mixtas donde están, por ejemplo, conformados por personas de otros territorios, gente sigua, que son los blancos, y no es, por ejemplo, la seguridad comunitaria, porque para un grupo de seguridad comunitaria obedece al alcance de cualquier problemática que se dé en cualquier comunidad que conforme el territorio, el cual no es así. El presidente simplemente de la Asociación de Desarrollo lo maneja a su antojo con directrices a obedecer solo lo que él diga y nada más. Rafael Ángel Delgado Delgado, que es el presidente de la asociación, por más de 20 años de estar ejerciendo la curula ahí, y lo que él empodera es simplemente dándole las cartas de buena fe a los no indígenas, a los usurpadores de nuestro territorio, y haciendo reñir, por ejemplo, los recuperadores que han recuperado las áreas de tierras. Entonces interviene él como representante de la asociación y entrega documentos sobre un proceso que ha hecho el Consejo de Mayores de la reivindicación de los terrenos del territorio. Aunque sus vidas corran riesgo, el pueblo bribri de Cabagra continúa en la defensa de su visión de mundo, además ejerciendo su derecho al acceso a la tierra. Sobre esto, Eli nos comparte un último mensaje. Yo lo que le diría a los que estamos en el proceso de recuperación, que sigamos fuertes, sigamos unidos, que sigamos luchando, porque sabemos que esto nos ha causado un montón de violencia a nivel de territorio con los mismos hermanos indígenas, incluso dentro del mismo territorio, y sabemos que es manejado desde otras personas que no comparten nuestras ideas de luchas dentro del mismo territorio, y aún así nos hace eso sentir un poco más preocupante, porque tenemos dos luchas, una que es aquí mismo territorial y otra es la reivindicación a nivel institucional con el Estado y sus instituciones al reconocimiento del derecho de nuestra organización y de nuestra propia gobernabilidad que hacemos. El Chapuzón. Propuestas que refrescan. Una producción del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Hoy, 21 de junio del 2020, y en medio de la pandemia, estamos celebrando el archivo del proyecto hidroeléctrico San Rafael. Cada uno desde su casa, pero unidos y tomando fuerza para seguir defendiendo y disfrutando nuestros ríos. Bienvenidos a una edición más del Chapuzón. Saludos a todos los defensores del agua, de la vida, a todo ese grupo de valientes que iniciaron lucha, que dieron batalla durante muchísimos años en contra de un proyecto hidroeléctrico en el río San Rafael que a todas luces lo único que traía era destrucción para la zona, para las comunidades y para la vida. Hoy muere uno más de sus permisos, la viabilidad ambiental. Hoy queda sin efecto uno de esos trámites tantos que hicieron que violaban todos los derechos de los habitantes del distrito de San Pedro. Felices, contentos, ya desapareció el proyecto, no tiene viabilidad ambiental, no tiene contrato para vender energía al ICE, no tiene viabilidad ambiental, no tiene declaratoria de conveniencia nacional. Después de muchos años de lucha por parte de las y los defensores del río de San Rafael, hoy podemos decir que el río va a seguir siendo un río libre de represas y un río en resistencia como todos los demás de la zona sur. Y desde aquí siempre vamos a estar cantando y defendiéndolos, diciendo: ríos para la vida, no para la muerte. Ríos para la vida, no para la muerte. ¡Uh! Hace 6 o 7 años, en un salón comunal, donde habían cerca de 60, 80 personas reunidas, y estábamos empezando a discutir el tema de cómo oponernos a los proyectos hidroeléctricos. Un abogado que estaba ahí presente nos dijo: miren, primero, eso tiene un marco legal que lo respalda. Y segundo, ustedes se van a enfrentar a intereses económicos muy fuertes. Entonces, realmente nos estaba diciendo: miren, ni se metan en eso,
ustedes tienen esa batalla perdida. Pero 7 años después estamos viendo cómo el hecho de que, uno, teníamos la razón, pese a que la ley no estaba a nuestro favor. 2, la unión de todas y todos, de un montón de gente, de grandes cantidades de voluntades. 3, la acumulación colectiva de conocimientos, porque sobre la marcha fuimos aprendiendo y los que iniciamos somos personas diferentes a los que estamos concluyendo ahora, porque tenemos una cantidad de información que no teníamos antes, y es una cantidad de información que no está acumulada en una persona, sino que es un conocimiento colectivo. Entonces, al final, el conocimiento colectivo, esa voluntad colectiva, esa pasión colectiva, logró traerse abajo los proyectos hidroeléctricos. Ríos Vivos hoy celebrando o felices contentas por la noticia de que se archiva el PH San Rafael, la muestra de que una comunidad y la voluntad de una comunidad es más fuerte que cualquier empresa, que cualquier dinero y que cualquier institución o institucionalidad de cualquier país. Mucha fuerza y a seguir adelante siempre. El archivo de esta hidroeléctrica de la empresa H. Solís también nos hace recordar algunos de los retos que venimos planteando desde hace ya décadas en este país. Primero, que el agua y la naturaleza deben ser reconocidos con derechos propios como los tienen las personas. Segundo, que tenemos que empezar a hacer un trabajo muy fuerte desde todos los espacios de la vida social, el Estado, incluso las empresas privadas, la institucionalidad, las comunidades, ir limpiando los conceptos sobre la matriz energética del país. Y aquí se trata efectivamente de entender que las energías limpias, que técnicamente no existen, no incluyen definitivamente, por todas las evidencias científicas que tenemos alrededor del mundo, no incluyen las hidroeléctricas. Lo otro que es un reto fundamental es abrir de una vez por todas espacios de diálogo inclusivos que incluyan efectivamente al Estado, a la institucionalidad, a las comunidades y a las empresas que son parte de este juego, pero que definitivamente el nuevo modelo energético de este país tiene que ser un modelo justo, integrador, equitativo y no un modelo para los negocios empresariales locales, corporativos y transnacionales. Las comunidades de este país han demostrado con el archivo de decenas de proyectos que efectivamente las comunidades están en capacidad, en condición de ser incluidas en el diálogo energético nacional, que es un reto fundamental de la sociedad costarricense hacia el futuro. Estamos seguros que esto es muestra de que siempre las comunidades organizadas en lucha de forma valiente y con todo su esfuerzo pueden vencer los millones, la plata, los favores institucionales y toda una horda de gente que persigue ese líquido vital que es el agua. Viva San Rafael, vivan los ríos y que siempre podamos defenderlos. No a la conveniencia, queremos ríos libres. No a la conveniencia, queremos ríos libres. Muy buenas tardes. Tengan todos los grupos de defensa del río San Rafael. Un saludo para la Comisión Defensora del río San Rafael y para todos los grupos organizados que de una u otra forma nos acompañaron durante 7, 8 años. Muy contentos, muy agradecidos, muy felices con esta noticia. Sinceramente se le llena a uno el corazón de emoción el oír esto, porque esto es un triunfo en medio de esta pandemia. Esto es un triunfo, entonces no todo es negativo, es algo muy positivo y muy grandioso. Agradecemos mucho, vuelvo a repetir, a todas las personas, a todas las que de una u otra forma nos apoyaron, algunas que ya no están, algunos que hace mucho tiempo tal vez, pero que apoyaron. Y esto es para celebrar, la verdad que muy agradecidos. Grupos de universidades, el ministro de Ambiente, otras personas que ahorita no me acuerdo, que también nos apoyaron tantos. Y el sacrificio valió la pena durante 7, 8 años, el sacrificio valió la pena. Tanto rodar, tanto andar, tantas mojadas,
entre los cajones de los carros, haciendo filas, hay caminatas y almuerzos, pero todo eso dejó una gran historia y muy agradecido, la verdad, muy contentos todos, la verdad que muy prontamente, pasado un poco esto, es posible que vamos a hacer una fiestica. Al rato ya es la última ya por esta defensa del río San Rafael, porque se han hecho muchas fiestas y nunca se ha culminado bien, pero esta sí yo creo que ya es de verdad. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Para cerrar esta edición del Chapuzón, quiero agradecer a todas las personas que han sido parte de nuestra lucha, a la gente de las comunidades que se han sacrificado para defender los ríos en la zona sur del país. Muchísimas gracias y seguimos separados por la pandemia, pero unidos y preparándonos para seguir defendiendo nuestros ríos. Que tengan un bonito día. El Chapuzón, una producción del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Búsquenos en Facebook como Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Porque queremos ríos vivos en el sur, ríos para la vida, no para la muerte. Buenos días, Radio Machete y audiencia. Muchas gracias otra vez por recibirnos. Sabemos que tienen un pedacito de su corazón reservado para esta Guatemala. En 2017, 18 y 19 nos han acompañado con la lamentable tragedia del 8 de marzo de 2017 y luego el proceso de el fuego tan poco inocente que quemó a las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y nuevamente estamos aquí pues analizando y acompañándonos ante el asesinato con fuego de Domingo Chokche en una comunidad quechí en el noreste de Guatemala. Muchísimas gracias. Pasando a quién era Domingo Choc, brutalmente asesinado el 6 de junio del presente año. Dentro de la figura de las etnias mayas tenemos a la comadrona, que nos es más familiar, por eso recurro a ella. Es una autoridad, es alguien a quien se acude, es alguien a quien se le reconoce, digamos, el don de la recepción de la vida, en el caso de la comadrona. En la figura masculina, don Domingo era un agilonel. Eso se reconoce dentro del modelo de medicina maya también como alguien que resguarda la salud de las personas, que puede fungir como consejero, que tiene conocimientos botánicos, que conoce los ciclos lunares, la época en la que estamos, y puede preparar brebajes y medicinas naturales. Su función es resguardar a la comunidad, el acompañamiento, y siempre es una figura de respeto que puede facilitar acompañamiento a personas y a familias en situaciones, digamos, sociales o, qué sé yo, un casamiento, ese tipo de cosas. Es lo que mucho dio lugar a líderes comunitarios y eran como reconocidos por la comunidad. Los líderes comunitarios fueron una figura muy, muy amenazada en los tiempos de la guerra. Ahora, él nació en los 60s, digamos, realmente en la época de la guerra de 60, 70, 80, pues él era relativamente joven. Entonces es un líder comunitario, digamos que solo como dato, ¿verdad? No hubiera sobrevivido si hubiera nacido 10 años antes. Más allá de lo identitario, la segunda parte de la respuesta de quién era Domingo Choc lo encontramos en 1998 en su CV, currículum de vida u hoja de vida, como un actor de acompañamiento psicosocial de su área dentro de lo que fue la iniciativa de la Organización de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Este fue un equipo de acompañamiento, digamos, de todo lo que era una intención de reparación y abordaje de las consecuencias de la guerra y las masacres y el genocidio, ¿verdad? El área quechí pues no fue para nada ajena a las acciones genocidas por las que hay varios juicios que ya hemos tratado en Radio Machete. Y en 2020 lo encontramos
dentro de un proyecto de recuperación e identificación de plantas, en peligro de extinción. En peligro de extinción, ¿por qué? Por la expansión de los proyectos de monocultivo. Entonces, encontramos en él la figura de alguien que fue un actor psicosocial dentro del proyecto de reparación del genocidio, pero lo encontramos también hoy por hoy como un defensor de territorios, como un defensor de biodiversidad y como un defensor de la cultura ancestral, y vinculado, porque este proyecto de recuperación botánica estaba vinculado a una de las universidades más prestigiosas del país, a su vez vinculado a un proyecto de investigación con una universidad suiza y una universidad inglesa. Los manifestaciones que han hecho la Universidad del Valle y los investigadores internacionales que participaban en este proyecto de recuperación de especies botánicas incluía la publicación de un libro sobre medicina maya y, por supuesto, con gran presencia de plantas medicinales. Y se le llama trabajo político en la pregunta, y sin embargo no es un trabajo político, es un trabajo científico con dimensión espiritual. Se vuelve político cuando el status quo es tal que prohíbe ciertas movilidades del individuo, como era don Domingo Choc, ¿verdad?, que se traslada a un medio universitario e internacional a ser parte de un proyecto de investigación en su condición de, digamos, sacerdote maya, y esto es una afrenta a todo nivel hacia el statu quo. Entonces se vuelve un trabajo político y bueno, no necesariamente es un trabajo político en estricto sentido. A pesar de que, pues sí, por otro lado, la reivindicación cultural sí es un trabajo político, pero primero hubo la represión. Las formas de afectación de las poblaciones originarias y las amenazas a la cosmovisión maya que llegan desde el ambiente. Quiero citar a Dagoberto Juárez. Dagoberto Juárez es un líder comunitario que estaba detenido en el momento que ocurre la Marcha del Agua. La Marcha del Agua se dio en abril de 2016 y fue un recorrido por parte de las comunidades mayas y no mayas de norte a sur y de sur a norte en este país. Convergieron las diferentes marchas en la capital política para presentar al Congreso de la República su denuncia de que 70% de los ríos estaban ya sea contaminados o tomados por proyectos hidroeléctricos privados, residenciales privados o agrícolas privados. Aquí usamos palabras coloquiales no apropiadas para hablar del robo de los ríos, pero posterior a esto y haciendo alusión a la Marcha del Agua de Dagoberto Juárez, después de haber estado detenido por ser activista y su caso sobreseído, y le dice a Jafet Cabrera, que era el vicepresidente en ese momento, evangélico y pastor, palabras más, palabras menos, dice: no nos tienen que entender, no nos tienen ni siquiera que ayudar, solamente les pedimos que no nos vendan. Y eso resume muy bien la interacción entre un mundo colonizador y una cosmovisión maya reivindicando su derecho al espacio y su propia dignidad. Referente a las narrativas fundamentalistas religiosas y su papel en la construcción del racismo estructural y sus ejercicios de discriminación, vamos a desarrollar lo que yo llamo corrientes culturicidas, y quiero empezar haciendo lectura de
lo que fue la manifestación inmediata al conocimiento de los hechos lamentables por parte de la autoridad de la Iglesia Católica de la zona. Él dice que lo que queda claro es que el linchamiento de don Domingo Chokche no fue un problema de rechazo a la cultura, no tuvo ninguna participación de ninguna de las iglesias y no fue un problema comunitario, sino más bien un problema de familias. Él dice hablar en nombre de los creyentes y los discípulos del Dios de la vida y hace referencia a los hechos como el cáncer de la violencia. Yo aquí quiero ser coloquial y decir que cada quien sabe dónde le aprieta el zapato, pero también que el pez por la boca muere, porque es tan inmediato que la Iglesia Católica salga a desmarcarse totalmente y como a privatizar el problema, decir que es un problema de dos familias, algo que dentro del feminismo pues me toca y tengo las antenas puestas porque normalmente todo dentro de lo que es el tema de la violencia contra las mujeres pues es un tema intrafamiliar y ya eso es suficiente para que se detengan todas las interpretaciones, pero aquí estamos para eso. Es obvio que la Iglesia necesita defender el monoteísmo porque indica que ninguna de las iglesias tuvo participación cuando están totalmente inmersas en lo que es el contexto en el cual se dan los hechos. No digamos en las corrientes culturicidas que son la historia moderna de Guatemala, ¿verdad? Por supuesto, para la conquista no había más que la Iglesia Católica, la encomienda, la esclavitud, el despojo, luego yo diría que los monocultivos tienen que caer en la categoría de corrientes culturicidas, por supuesto. En este caso es más obvio que en ninguno que la expansión de los monocultivos de la zona atenta contra la diversidad botánica y contra la calidad del ambiente, que si en algún lugar está claro qué es lo que nos sostiene es en la cosmovisión maya. Y dentro de las corrientes culturicidas, pues obviamente tengo que meter al narco, que trastoca todas las, formas conocidas de poder de maneras muy contundentes y da lugar a muchos contubernios y a las limpiezas sociales y a un Estado, supremacista en nombre de tener o no tener. Las palabras hechicería y brujo quedan totalmente resignificadas, están omnipresentes en todo lo que fue lo que antecedió al desenlace, al crimen. Hechicería, por supuesto, con toda la carga peyorativa refiriéndose a los rituales mayas y brujo refiriéndose a un líder comunitario reconocido. Dentro de las corrientes culturicidas no puedo dejar de mencionar en 1982 la irrupción del pastor evangélico Efraín Ríos Montt, que representa un movimiento que toma una corriente genocida que ya tenía cierta fuerza, la valida y la hace, un proyecto evangelizador en su condición de pastor, y además la sistematiza dentro de lo que son las instituciones represivas como el ejército, por supuesto. 626 masacres documentadas, un programa de tierra arrasado documentado, también debidamente encubierto, porque los juicios que se han dado pues son a contrapelo, pero la presencia del elemento fuego, su resignificación, en las masacres, el cierre de las masacres era siempre quemar todos los territorios, los lugares de habitación de las poblaciones que se sospechaba que colaboraban con la resistencia. Hay eventos en los cuales el fuego está utilizado claramente como un elemento de castigo. El desenlace del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en 2017, pues 41 niñas pierden la vida cuando se prendió fuego y no se evitó el fuego. Y obviamente hay declaraciones en donde el fuego
era conscientemente un elemento de castigo para las niñas. Lo mismo en Embajada de España en 1980, se prende fuego a los representantes de una comunidad que se habían instalado en la Embajada de España para lograr atención y lograr denunciar en un foro donde fueran oídos los atropellos que estaban ocurriendo en Quiché. ¿De dónde venimos? De un significado en la cosmovisión maya sagrado del fuego, ¿verdad? Esta es una superposición simbólica que da cuenta de el curso de las cosas, ¿verdad? Dentro de un ritual maya, el fuego es un elemento interlocutor. La persona que se presenta a hacerle preguntas sobre su condición, su tiempo y su momento al fuego recibe respuestas por la vía de la llama, la duración del fuego, los ruidos, los aromas de las diferentes hierbas con las cuales se prepara. Pues no soy una experta, pero sí puedo dar cuenta de que en el tiempo en que he vivido he visto el paso del fuego como un elemento sagrado dentro de la cosmovisión maya a una herramienta de castigo dentro de la superposición que va entre lo religioso y lo político, culturicida. Sobre cómo debemos entender los poderes que operan en un contexto como este y el abandono estatal, quiero recurrir a la pregunta que nos hace Irma Alicia Velázquez Nimatú. Ella es una antropóloga maya quiché dedicada a todos estos temas, fungió como experta en el caso de Sepursarco. ¿Cómo no va a tener Guatemala generaciones de personas que asimilen, crean y repitan que la espiritualidad maya es brujería? Si eso han escuchado una y otra vez durante su vida a través de autoparlantes. ¿Dónde está el Estado laico que debe controlar que ninguna iglesia, sin importar su denominación, viole y atente en contra de otras prácticas espirituales? Respondiendo a Irma Alicia, hay varios mandatos, ¿verdad? Uno de ellos es que la apropiación de los elementos culturales originarios por parte del statu quo es una proyección solamente folclorizada, y ese es el mal logrado derecho de quien pueda mejor representar al hombre, al occidental y al monoteísmo cristiano. Otro de los mandatos es que las comunidades quechís y mayas en general son desterradas, sus tierras colonizadas en favor de los monocultivos. Y aquí quiero ser específica, la zona de los Hechos está plagada de proyectos de palma. Y el otro mandato es, la medicina está tomada por los carteles de las transnacionales farmacéuticas. El proyecto de Domingo Choc, su vinculación a la Universidad del Valle de Guatemala y mediante ella a proyectos de investigación internacionales, era definitivamente una afrenta a esta parte del statu quo. Por supuesto, transversalmente las adscripciones religiosas pueden bendecir hasta genocidios y genocidas en nombre, no sé si de la salvación de las almas, pero sí de este status quo que debe de prevalecer. El status quo lo puedo describir desde los indicadores. La zona tiene 70% de pobreza, 10% dentro de esta de pobreza extrema, y no estoy acudiendo a indicadores que no son parte de la cosmovisión maya. Estoy acudiendo a desnutrición material y a muchas carencias que en el siglo XXI verdaderamente no tienen razón de ser a menos que sean una intencionalidad. Irma Alicia pregunta ¿dónde está el Estado laico que debe controlar que ninguna iglesia, sin importar su denominación, viole y atente contra otras prácticas espirituales? Pues bueno, el Estado laico está como letra muerta en la Constitución de 1985 porque obviamente el vacío de poder es llenado por estas corrientes que ya hemos denominado culturicidas. Otra versión de un Estado ausente, o más bien
presente de maneras no benignas es, pues bueno, hemos ya mencionado el ejército, pero en el año 2002 pasa a ser decreto ley como consecuencia de elementos de los acuerdos de paz que estaban destinados a favorecer diseños más inclusivos, los comités comunitarios de desarrollo. Estaban destinados a, no destinados, pero estaban diseñados para recoger todos estos liderazgos comunitarios y ser interlocuciones representativas con un gobierno central que por supuesto también se iba a replantear a raíz de los acuerdos de paz. Quiero decir que todo esto de las interlocuciones más representativas y más hospitalarias por parte de un gobierno central han sido truncadas en diferentes legislaturas de formas muy específicas, pues que en este momento no podemos cubrir, pero sí en esta pobreza y en este desempoderamiento hay definitivamente una intencionalidad. Lo refuerzo indicando que, según cuentan los relatos de lo que antecedió al desenlace, hubo presencia de los representantes de COCODES, de los comités comunitarios de desarrollo, al momento tratando de evitar el linchamiento. Pero al momento de que ocurren las cosas, si se ve en las tomas, una población presente, porque había gente en esto que podría ser una plaza de tiempos de la antigua Grecia, donde se discutían las cosas y se perseguía justicia, había personas presentes que se ven en las tomas y que no lograron hacer nada para evitar el linchamiento de Domingo, para combatir el fuego. Y sin embargo hubo sí esa debilidad por la espectacularidad y la documentación de un espectáculo, y hay varias tomas, o sea que la gente se dedicó a tomar con el celular, a documentar los hechos en lugar de una intervención. Esto para mí habla de temor a, digamos, la violencia extrema, que es un omnipresente, y de debilidad por el momento de la oportunidad de documentar un espectáculo. Sobre la interpretación del mensaje del crimen en contra de Domingo Choc, tal vez es donde más asuntos personales puedo incluir y lo aclaro, propiamente lo aclaro. Veo inicialmente un mensaje de no valía ante lo ancestral versus, digamos, lo colonizador. Lamentable, pero así es de parte de los perpetradores. Veo también algo que ya mencioné, y es el fuego como un elemento de empoderamiento, ¿verdad? El fuego o como castigo, o bueno, el castigo como elemento de empoderamiento, de prevalencia. Y la tercera cosa, y esto lo digo porque lo hemos aprendido en el feminismo, hay una ejemplaridad en un castigo, digamos, tan extremo, tan gráfico, que me remite a lo que hablamos sobre los femicidios, ¿verdad? El castigo tiene que ser contundente, ejemplar y específico. Y en este caso, bueno, en el caso del femicidio, pues hay ciertas cosas que se castigan. En el caso de don Domingo, pues ya vimos ciertas, primero su condición de ecléctico, ¿verdad? De haber sido un reparador psicosocial del genocidio, que luego, pues de 1998 para acá, que él ha trabajado en eso, el genocidio ha sido debidamente negado, ¿verdad? La lucha debidamente desacreditada, y con ello también un trabajador en reparación psicosocial desde la Organización de Derechos Humanos del Arzobispado. Pero no digamos su, digamos, interdisciplinariedad, ¿verdad? Siendo un líder espiritual maya, pero involucrándose con universidades y proyectos internacionales de investigación,
defendiendo territorios en los cuales había un rescate de especies botánicas en extinción que tenían significado dentro de la medicina maya, eso quiere decir problemas para la comunidad. ¿Por qué? Porque se van a cuestionar la expansión territorial y las consecuencias de la expansión territorial de los proyectos de monocultivo. Entonces sí, la ejemplaridad aquí opera, repito, como opera en los femicidios. Y ahí, subyace un mensaje muy, muy fuerte de lo que se debe de mantener y de lo que no se puede hacer. ¡Ey, compa! ¡Venga! Venga, pase, aquí puede escamparse. ¿Le sirvo café o quiere té? Bueno, cuénteme. Loa o Troa. En el potrero, que es también campo de fútbol, la niña defensa zapatista sigue sin poder completar el equipo para jugar. Ve que deambula por ahí un ser indefinible. ¿Un Loa o Troa? ¿Es hombre, mujer o qué? Defensa zapatista se le acerca y arremete. Oye tú, lo que seas, ¿cómo te llamas tú? Loa o Troa en realidad está buscando un vehículo para regresar a su mundo, pero ya ha cumplido su turno en el muro y conoce ya la lógica de los partidos de fútbol, así que le responde, yo soy sexta. Ah, dice defensa zapatista, sexta. Queda pensando un buen rato sin poder ubicar esa posición, pero la niña es defensa y es zapatista, o sea, rebeldía y resistencia, nada que venderse, nada que cambiar el mundo, nada que rendirse, así que sigue pensando. De pronto se le ilumina la carita y dirigiéndose a Loa o Troa, le dice, ah, sexta, o sea, como quien dice, tú lo puedes jugar donde sea, puedes ser delantero, medio, extremo, de por sí solo tienes la cara, lo tienes cara de extremo, recoge balones, defensa no, porque ya yo soy defensa, ni portero, porque eso le toca al caballo choco. Bueno, mira, te explico, pero ponlo atención a lo que te voy a decir. Resulta que el Pedrito, ¿conoces a Pedrito? No, ¿verdad? Bueno, el Pedrito es muy tarugo, pero así son los hombres. ¿Qué le vamos a hacer? Ni modos. Bueno, entonces está en el muro. ¿Lo conoces el muro? Es como una piedrota que está así larga y alta allá, y la niña señala en dirección al muro. Sigue. Bueno, pues nuestro trabajo como mujeres zapatistas que somos es hollarlo la piedrota. Claro, lo dejamos que también participen los hombres para que lo entiendan la lucha también. Aunque luego, pues, ¿cómo te diré? Pues les cuesta, batallan, pues, son hombres, pues. Bueno, de ahí que ya lo llevamos un tanto de la holladera. No mucho, pero tampoco poco. O sea, que siempre sí es un poco bastante. Bueno, de ahí que yo lo que quiero saber es qué hay del otro lado del muro. Bueno, de ahí fui, pero no alcanzo todavía porque soy niña todavía. Entonces, de ahí que los junté unas piedras, pero como quiera no alcanzo a mirar. Pues si estiro mis manos, pues mi muñequito así se alcanza a mirar. Bueno, de ahí que el otro día yo lo recluté uno de los que recoge balones, pero como quiera no está cabal el equipo. Bueno, de ahí que llegó el Pedrito y me dijo que no alcanza a ver por el agujero. No, el agujero es otro. Este agujero es el que hacemos en colectivo como mujeres que somos, aunque siempre si lo dejamos que participen un poco los hombres para que aprendan pues de los trabajos. ¿Qué tal de repente se va a necesitar que saben y luego no saben lo que no saben? ¿Verdad? Bueno, de ahí que se llama ese agujero. Bueno, de ahí que el Pedrito llega como quien dice a presumirse el muy maldito que él cuando crezca sí va a mirar lo que hay del otro lado del muro. Bueno, de ahí que yo, quien dice que me encabroné, no mucho, pero siempre sí un poco bastante. Entonces le dije que mi muñequito me había contado lo que hay. El maldito Pedrito me lo quitó al muñequito y se lo puso en la oreja para escuchar qué dice el muñequito. Bueno, de ahí que el Pedrito, que es muy tarugo, ni modo, así llegó, que es hombre, pues, no entiende. Bueno, de ahí que el Pedrito no sabe que los muñequitos acaso hablan, eso es de niños.
Bueno, entonces de ahí que de balde está queriendo oír lo que dice el muñequito, entonces yo le quité mi muñequito. Él no me lo quiere dar, entonces pues tuve que poner cara de defensa zapatista, así. La niña pone cara de, si no quieres morir, regrésame mi muñequito. Bueno, de ahí que al Pedrito le entró su miedo y me lo regresó mi muñequito. Bueno, de ahí que el Pedrito, a saber dónde se fue, pero llegó luego y me dijo, oí, defensa zapatista, te propongo que echamos trato. ¿No lo sabes qué es echar trato? Bueno, te lo explico. Cuando echas trato es como quien dice que das y que te dan, pero no patadas, como en el partido de fútbol, sino cosas buenas que sirven para la lucha. Pues es como una compartición, para ver si así entiendes. Bueno, entonces de ahí que si no lo entiendes, lo estudias luego. El Pedrito me dice que si yo le digo lo que me dijo el muñequito, entonces él me va a decir lo que vea cuando ya sea más grande. Entonces pues yo acepté porque no me malpiensas, es porque quiero ver si lo entraba el Pedrito al equipo porque no está cabal. Bueno, de ahí que acepté y entonces le dije, según esto, lo que me dijo el muñequito y es que lo que miró fue una casa grande, pero grande, muy bonitilla, de por sí la casa, con muchas flores y muchos colores y muchas ventanas y en la puerta de la casa hay un letrero que dice, aquí mandan las mujeres y los hombres obedecen. Bueno, de ahí que el Pedrito como quien dice que se embraveció y no estuvo de acuerdo y dijo que no hay trato. Porque yo ya lo sé de por sí que es su modo de los hombres que se comprometen y luego a volar cuervos que te sacarán los ojos. Bueno, de ahí que mucho lo regañé al Pedrito y como quien dice le di su clase política. Bueno, de ahí que también le di unos apes, pero no porque como quien dice se rajó el trato, sino por tarugo, que anda creyendo que los muñequitos hablan. Si bien lo sabemos como mujeres que somos que los muñequitos no hablan, solo miran y escuchan. Bueno, de ahí que el Pedrito empezó con su chilladera, yo creo que me vas a acusar con la autoridad autónoma, de repente me llaman a la asamblea, pero no lo creas que tengo miedo, porque lo conozco, que tenemos derechos como mujeres que somos. Bueno, de ahí que claro que te digo que sí, tengo delito, pero es porque le dije mentiras de lo que dijo el muñequito, pero es como quien dice una broma. Tú lo sabes que es una broma. Bueno, pues ¿dónde lo estudiaste tú la lucha? Pues, broma quiere decir que cuentas un chiste, o sea, como un cuento, pero cuando no le gusta a la otra persona se dice que fue una broma. O sea, que es como quien dice, así como que no te embravezcas porque es un chiste, pero también es su culpa del Pedrito porque no lo estudia la política. ¿Tú estudias la política? ¿Qué vas a estudiar ni qué nada? Pero mira, yo te lo explico. La política, como quien dice, es la lucha, pero en el pensamiento. Bueno, de ahí que nuestra política es que no es que estamos luchando para que cambie un mandón que nos chinga por otro que también nos chingue, sino que todo cabal no hay quien manda, porque si hay quien manda, pues entonces hay quien obedece. Bueno, de ahí que si el Pedrito le hubiera estudiado la política, pues rápido lo sabe que es un chiste que estoy contando de lo que miró el muñequito y entonces no le tengo que dar unos apes. Bueno, de ahí que ya me tengo que ir porque luego mi mamá se embravece y cuando una mujer se embravece, aunque sea tu mamá, pues ahí sí va a volar cuervos que te sacarán los ojos, pero tú no tengas pendiente, yo como quiera, cuando regrese te busco y vemos cómo completar el equipo, así que no tengas pena, ya vamos a hacer más, de repente dilata, pero sí vamos a hacer más. La niña se va corriendo, Loa o Troa se ha quedado paralizado, con trabajo se empieza a caminar, cuando llega frente al autobús se sube y el chofer le pregunta qué asiento le toca. Loa o Troa responde, yo soy sexta, yo donde sea, menos en la defensa y la portería. El chofer no dice nada, pero piensa, puta madre, a saber qué se metió. Loa o Troa se sienta, y como el autobús tarda en salir, se queda dormidoa. Algo sueña. De pronto despierta y no sabe si está yendo o está llegando. Gato miau, miau guau, el gato perro. Llegamos al final de esta transmisión. Machetero, machetera. Esperamos que las palabras, música y alegre rebeldía compartida en este programa le motive a empezar o seguir organizada, a prestar mucha más atención a lo que las élites político-económicas y a los malos gobiernos quieren hacer con nuestras vidas, salud y lo poco que nos queda. También recuerde mantenerse contrainformada, para eso puede escuchar a los compas de Radio 8 de Octubre en esta misma emisora 101.9 del FM el próximo jueves y Radio Machete todos los martes. Recuerde apoyar las redes solidarias que se van tejiendo en estos tiempos difíciles, las entramadas que nos acompañan y nos esfuerzan, los lazos sociales que nos dan vida. Nos encontramos en redes sociales y nos escuchamos en una semana. Y es todo lo que te quiero decir. Qué buena macheteada le dimos.
y a todos esos usurpadores, violadores, empresarios y a toda autoridad. Volvamos a volar machete el próximo martes a las 8 de la mañana por la 101.9 FM.